a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hay preocupación por personas locales que se encuentran en Florida. Auténtico Aruba Festival Culinario trae 2 grandes chefs de talla internacional. Impactantes videos muestran el desastre que ha dejado el paso del huracán Milton por Florida. En Colombia, padres preocupados por ofrecimiento en panfletos para modelos webcam. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos como siempre con noticias locales y con la preocupación que existe en algunos hogares de acá de Aruba, porque tienen familiares que en este momento se encuentran en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, debido al receso que tienen los jóvenes y los niños en los colegios. Muchos de ellos viajaron de vacaciones esta semana corta allí a la Florida y lamentablemente pues este huracán Milton ha hecho estragos. El huracán Milton golpeó ya el centro de Florida con lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento. Tras haber tocado tierra en la costa oeste, en un estado en donde hay más de 1 millón de personas desplazadas de sus hogares y más de 3 millones de domicilios sin electricidad, y por ahora se han confirmado varias muertes. Como sabemos, en Aruba durante esta semana se llevó a cabo el receso escolar. Eso hizo que muchos padres de familia con anterioridad decidieran hacer sus viajes con sus hijos antes de comenzar un nuevo camino para lo que trata el regreso a clases. Sin embargo, muchos de ellos eligieron el estado de Florida en los Estados Unidos, muy seguramente para así poder disfrutar junto a sus familias. Ahora hay preocupación y a pesar de que la Directiva de Relaciones Exteriores había enviado un comunicado en donde le pedía a todos los arubianos o personas de nacionalidad holandesa para que de esta manera siguieran estrictamente los consejos de seguridad, sin embargo todavía reina la preocupación en algunos de los hogares acá en Aruba. Y esto con relación al paso del huracán Milton. Sabemos que las impactantes imágenes que ha dejado este huracán muestra la fuerza de la madre naturaleza y muestra la fuerza de cómo estas lluvias torrenciales y estos vientos huracanados tocaron el centro allí en Florida. Se espera que todas las personas locales que estuvieron visitando los Estados Unidos durante esta semana se encuentren sanos y salvos y que puedan retornar como tiene que ser a la isla. Este fin de semana se va a estar desarrollando Auténtico Aruba Festival Culinario, en donde tendremos un viaje gastronómico de distintos restaurantes de la isla. Sin embargo, ya se han desarrollado distintos eventos, entre ellos con la participación de 2 chefs de talla internacional, el chef de El Chato, Álvaro Clavijo, y también el chef desde Guatemala, Diego Telles. Hola, mi nombre es Diego Telles, soy chef y dueño del restaurante Flor de Lis en la ciudad de Guatemala. Y como lo dice nuestro lema, comemos cultura y servimos historia, y es lo que venimos a hacer a Auténtico Aruba. Los esperamos. Siempre es una buena oportunidad para viajar. Como cocineros, una de nuestras metas siempre es seguir aprendiendo para desarrollar nuestros menús, para hacer cosas distintas. Y una de las formas en que hacemos esto es viajando, comiendo en diferentes lugares, viendo diferentes culturas. Entonces siempre tomamos algo de donde vamos. Para mí también es primera vez que pongo un pie en una isla, entonces fue muy emocionante para mí estar invitado a venir a Aruba. Me ha encantado el lugar, me ha encantado lo que he visto y pues eso, o sea, compartir y siempre ver y hacer nuevos amigos, encontrarme con viejos amigos como Álvaro, entonces es algo que nos encanta hacer. Hola, mi nombre es Álvaro Clavijo, yo soy de Bogotá, Colombia, el chef del restaurante Chato, y los espero en el Festival Gastronómico Auténtico. Nos vemos ahí. Estoy muy feliz de poder venir y ya digamos como que pues el programa de turismo que tienen es fuertísimo, uno lo ve por todo lado. Entonces de entrada hay un interés, ya lograr venir y pues obviamente como dices tú, abrir todo el festival pues es para mí un honor. Afortunadamente también trajimos muchos ingredientes de Colombia, entonces va a ser una noche colombiana, básicamente celebrando lo que hacemos en el restaurante y pues muy feliz de estar acá. Yo creo que mucho trabajo, pero sabes como sobre todo desde antes de empezarlo, tener mucha experiencia para poder afrontar
un poquito todas las adversidades. Yo empecé muy abajo, empecé hace 21 años trabajando en Francia en un restaurante lavando platos y empecé a escalar poco a poco. Hice todas las posiciones para realmente estar listo si algo pasaba, porque mi sueño algún día era abrir mi restaurante. Pero yo creo que el éxito no lo mide un premio, no lo mide el éxito, son los números, que el restaurante esté lleno, que tenga un concepto, que la gente entienda y que se vaya rotando y moviendo a través de clientela. Pues sabes que lo que me tiene impresionado y lo que me parece muy interesante es que, digamos, por ejemplo, desafortunadamente en Colombia no se ve, es como ese impulso hacia el turismo y como Aruba sabes, uno lo oye y lo ve por todo el mundo, es en Dubái, publicidad en el aeropuerto, sabes, como que hay un tema que invierten muy fuerte en turismo porque han logrado entender que el turismo es algo muy importante para la economía de la isla y desafortunadamente en Colombia no se ve. Entonces yo creo que es un motivo, digamos, para mí es muy importante poder estar acá y apoyar este tipo de iniciativas porque genera una economía impresionante para todos. Aquí en Marriott estamos muy orgullosas de estar como una primicia para nosotros, ser partners de ATA, el Auténtico Week, y conjuntamente con dos chefs renombrados, Álvaro Clavijo y Diego Telles, esta noche y mañana noche. Te veremos ahí. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia más importante del momento, el paso del huracán Milton por Florida, en los Estados Unidos. Hasta el momento, según los últimos reportes, 4 personas han fallecido y un total de más de 3 millones de habitantes se han quedado sin la electricidad. Hay desastre, hay inundaciones y sobre todo preocupación por lo que viene de ahora en adelante. El huracán Milton tocó tierra en el área de Siesta Key por la localidad de Sarasota, hacia la zona central del estado de Florida, con poderosos vientos y marejada ciclónica de potencia catastrófica, según los expertos del Centro Nacional de Huracanes. El impacto de categoría 3 en la proximidad de la bahía de Tampa se registró aproximadamente a las 8:30 de la noche. La fuerza de este ciclón mantuvo bajo expectativa a los residentes a lo largo de toda esta semana ante el impresionante desarrollo de esta manifestación ciclónica que ha sostenido a lo largo de su trayectoria. Mientras iba desplazándose, Milton provocó inundaciones severas durante la madrugada de este jueves. El huracán produjo lluvias torrenciales, efecto de marejada ciclónica y mucha destrucción. También esto a causa de sus potentes vientos. Aproximadamente a las 4 de la mañana de hoy, esta tormenta se dirigía en dirección hacia Cabo Cañaveral y posteriormente hacia mar adentro en la costa del estado de Florida. Más de 3 millones de personas han quedado sin electricidad de acuerdo a los más recientes reportes a lo largo del paso de este ciclón, principalmente en los condados de Pinellas, Manatí y Sarasota. Milton, al atravesar la península, se aproximó hacia la ciudad de Orlando y algunas localidades cercanas. Allí también la lluvia mantuvo su nivel inclemente con una categoría 1 de contundencia. Este huracán también ha desarrollado condiciones de cuidado y en estos momentos se realiza a partir de ahora la vigilancia en el sitio con el despacho de las unidades de emergencia que ahora ya cuentan con las garantías de la cobertura. Y nos vamos a un hecho lamentable que ocurrió en las últimas horas en Paraguay, pues las autoridades incautaron $13.000 que habían sido robados por parte de una menor de 13 años, allí después de que cámaras de seguridad grabaran el modus operandi como sus padres la enviaron a robar. Días atrás, el dueño de un negocio ubicado en el mercado de Abasto había denunciado que mientras se encontraba con el celular en mano frente a su escritorio, una de las hijas de sus empleados había hurtado el fajo de billetes que tenía dentro de un bolsón que estaba a metros de él. La menor tenía acceso al sitio, pues también ayudaba con los trabajos de la limpieza, pero al parecer fue instruida por sus padres para que pueda cometer el delito. Con la investigación de la policía, este martes se registró un allanamiento dentro de una precaria vivienda ubicada en el barrio Tamrumandú, sitio donde hace unos días se mudó la familia de la menor.
Y pasamos ahora a Chile, en donde los comerciantes, especialmente de origen asiático, están cansados por la ola de violencia y los robos que se han venido perpetrando en su contra. Según lo que han señalado, pues ha sido una banda delincuencial, los cuales los esperan para así robarles grandes cantidades de dinero. Afortunadamente lograron detener a una de estas bandas. Operativos simultáneos en distintas comunas de la capital y también en la región de O'Higgins. Todo como resultado de una rápida investigación para dar con estos delincuentes. Sí, el grupo armado que atacó esta camioneta blindada en el barrio Meix el pasado 27 de septiembre y donde iban ciudadanos chinos con 100 millones de pesos en efectivo. Les hicieron una encerrona, golpearon los vidrios y hasta dispararon contra el auto. Todo en pleno barrio Meix para robarse un millonario botín. Gracias a estos registros, la policía pudo identificar a varios de los delincuentes, sobre todo a este, que está individualizado con un círculo. Se trata del líder del grupo, Jaime Narro Goicochea, alias El Chipote, de 29 años de edad. Tiene varios antecedentes penales por homicidio, robo con intimidación, receptación, entre otros, sin mencionar sus peligrosos vínculos con una peligrosa banda peruana. Posiblemente esta banda tendría vinculaciones con la organización criminal Los Pulpos. Esto es una organización criminal extranjera en donde estamos realizando algunas diligencias para poder vincular otro tipo de delitos. Sí, estarían incluso involucrados en un homicidio ocurrido en el sector de la Vega Central en agosto pasado. Una de las armas incautadas sería la misma utilizada en ese crimen. Los 6 detenidos no son el total de la banda, pues se trataría de una organización mayor que ha causado terror a comerciantes extranjeros del barrio Meix. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en el Perú, en donde una joven que estaba recibiendo clases de conducción, al parecer se puso nerviosa, pisó el acelerador y terminó volcada. Observe bien al auto color rojo. El pasado 23 de septiembre, una clase de manejo en Ventanilla que parecía transcurrir con normalidad, terminó en un accidente cuando este carro rojo sufrió una volcadura. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en el que el vehículo se detiene tras pasarse el cruce peatonal. Sin embargo, tras reanudar el recorrido, la postulante pierde el control del automóvil. La conductora, al parecer, intenta evitar chocar contra el poste. En su intento, realiza un giro brusco, lo que provoca que el auto derrape en la acera de enfrente, ocasionando la volcadura. El vehículo queda de cabeza mientras comienza a salir humo del motor, lo que agrava la situación. La joven fue rápidamente auxiliada por las personas cercanas. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos de consideración. Se confirmó que la institución cuenta con todos los documentos requeridos y opera de manera legal. Entre tanto, en Colombia, padres de familia se encuentran preocupados porque muy cerca a los colegios donde están sus hijos están colocando panfletos en donde invitan a jovencitas a que se conviertan en modelos webcam. Pues esto ha prendido las alarmas no solamente de los colegios, pero también de los padres. Este tipo de carteles con ofertas de trabajo como modelos webcam fueron hallados en entornos escolares en el centro de Bogotá. Aunque ser modelo webcam no es una actividad restringida, la preocupación de los padres de familia radica en que estos ofrecimientos se dan en los alrededores de los colegios. Hemos llamado la atención de la Policía de Ciudadanía y Convivencia, de Infancia y Adolescencia, de la misma Fiscalía General de la Nación. En el Congreso hemos dejado también constancias de lo que está pasando en los entornos escolares, que no son nada seguros. Para expertos como Red Papás, este tipo de ofertas de trabajo se configuran en un delito de explotación sexual infantil si se llega a demostrar. Las investigaciones y las tendencias internacionales nos muestran que una de los factores de riesgo más importantes es la transmisión en vivo de estas situaciones de abuso y explotación sexual. Pero ¿cómo darse cuenta desde casa que una menor puede estar participando como modelo webcam o actividades similares? Sale con una maleta, con cambios de ropa, por ejemplo, pues debo tener unas alertas, unos banderines rojos en relación
con los cambios de hábito, tiene relación con cuando el adolescente se pierde varias horas sin decir a dónde va, con quién se contacta. Por eso yo también debo estar como padre. El tema ha encendido las alarmas entre las alcaldías locales de Bogotá. Precisamente el mandatario local de Antonio Nariño encabezó una investigación y para eso se comunicó con una de estas ofertas que aparecen en los carteles. En su comunicación indagó acerca de si recibían menores de edad. Y aunque dejaron claro vía telefónica que no reciben menores para este tipo de trabajos, sí aceptan que las niñas interesadas puedan ir a conocer los estudios webcam. Cambiando de tema, los reiterados cortes de electricidad en el Ecuador han hecho que los comerciantes tengan una segunda opción para los clientes para que puedan generar energía de una forma autónoma. El informe es de La Voz de América. Nosotros más o menos unas 3 semanas ya no tenemos focos recargables. Hace 2 semanas se nos terminaron. Así como en estos almacenes, se repite la historia en muchos negocios ecuatorianos. Los focos o bombillos recargables se encuentran casi agotados debido a la grave crisis eléctrica que esta semana ha provocado cortes programados de hasta 6 horas. Y como consecuencia de la escasez, aumentan los precios de estos productos. La crisis se traduce también en el aumento del uso de generadores eléctricos, muy comunes hoy en día en pequeños, medianos y grandes negocios, ante la imposibilidad de parar actividades. Lo que nos ayuda el generador es ocupar 2 computadoras de las 4 que disponemos para activarnos al 100%. El ruido es bastante fuerte y el olor a gasolina también. Los sectores comercial y productivo son 2 de los más golpeados por los apagones. Según el comité empresarial, cada corte de energía de 8 horas genera pérdidas de $96 millones a escala nacional. Se pierden las ventas, bajan las ventas. El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, donde se asienta Quito, expresa preocupación ante la posibilidad de que los racionamientos se extiendan hasta fin de año, debido a la escasez de lluvias en las hidroeléctricas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Síndromes mielodisplásicos que afectan nuestra médula ósea. Buchi, Bancune. O Aruba, danos sushi isleta. Pasigi, cuidanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, dushi, tera, van unen y van ayudan. Sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deporte y danza. Se están aportando. Cultura del futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Se botar estima, boa mascota. Guarda cuidado, né, e comida todo dia. Esterilizar, boa mascota. Microchip, boa mascota. Seja dono responsável e amável. Esterilizar, boa mascota. Microchip, boa mascota. Dune água, dune comida, todo dia sem falta. Esterilizar, boa mascota. Microchip, boa mascota. Percuraba. Da família também tá. Essa aqui tu mensagem do Ministério de Natureza. Cuida boa mascota, estima boa mascota. Take care, DJ.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez han escuchado el síndrome mielodisplásico? Pues esto que efectivamente afecta a la médula espinal. Sin embargo, según lo que han señalado, hay distintos tratamientos para poder evitar este tipo de síntomas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así te cuidan. Los síndromes mielodisplásicos o MDS, como se le conocen, tienen que ver con el material esponjoso que tenemos dentro de los huesos y que es donde se producen las células sanguíneas, o sea, la médula ósea. El cáncer de la sangre es importante mencionarlo porque tiende a confundirse con anemia, con una disminución de los glóbulos rojos. Pero es importante, síndrome mielodisplásico es un tipo de cáncer de la sangre donde las células madre que están dentro de la médula ósea, que son las que se dedican o se producen todas las células de la sangre, tienen un arresto en la maduración. Las causas para padecer de esta enfermedad son varias, pero mayormente ocurre cuando algo interrumpe el proceso de maduración de las células sanguíneas. En promedio, la mayoría de los pacientes con esta condición tienen 60 años o más. Y lo que se entiende es que estas células madre que están en la médula ósea, que están constantemente multiplicándose y dividiéndose, llega el momento en que pueden ocurrir mutaciones o anormalidades genéticas, que son lo que causan esta transformación. Normalmente el cuerpo se supone que tenga mecanismos para poder corregir estos errores, pero con los años, como todo, esos mecanismos empiezan a fallar. Y la edad no es una causa realmente, pero es algo que se ha visto que a medida que el paciente va envejeciendo, la condición va presentando. Existen unos 6 subtipos de este síndrome, pero con un buen diagnóstico se puede saber con certeza si es positivo o no y así evitar llegar a las complicaciones como anemia, infecciones recurrentes, sangrado que no para y la temida por todos, desarrollar cáncer, o sea, leucemia. Y empezamos nuestra ronda internacional con las impactantes imágenes que grabó un astronauta desde la NASA del paso del huracán Milton por la Florida, pues han sido tan impactantes y fueron subidas a las redes sociales donde muestra el impacto de este huracán. El astronauta Matthew Dominic compartió en sus redes un impresionante metraje donde muestra el impactante tamaño que refleja el huracán Milton, un ciclón que comenzó en categoría 5 y que a pesar de que se ha venido degradando, pues allí estuvo en vilo en territorios entre Estados Unidos y México. Las imágenes fueron tomadas desde la Estación Espacial Internacional de la NASA. Sobrevolamos el huracán Milton hace unos minutos y aquí está la vista desde la ventana del dragón, expresó el comandante de esta misión SpaceX, de quien a través en su cuenta publicó esta impresionante toma que muestra la magnitud del huracán Milton. En un post posterior, el astronauta, quien está en la NASA desde el 2017, comprometió a la comunidad para que esté en línea y que allí posteen las imágenes desde esta privilegiada vista. También se han conocido nuevas imágenes del paso del huracán Milton y que ha generado un gran revuelo en América por su inminente llegada. También, según lo que se ha analizado, han sido muchas las imágenes de esta tormenta, pero sin embargo hay otras que se captaron desde un satélite que han dado de qué hablar. Y es que desde el principio, en el espacio exterior, se puede apreciar la fuerza que tiene este huracán, en donde pues hasta el momento ha destruido bastantes casas y cientos de miles de personas han tenido que evacuar. Es de resaltar que el huracán Milton pues ha venido disminuyendo su intensidad, calificándose ya con categoría 2 según el informe oficial de la Comisión Nacional del Agua. Cambiando de tema, en más de esas historias que se viralizan, un joven mostró cómo en un supermercado en Alemania pues tienen una forma bastante distinta de realizar las compras. Allí, después de que todos los artículos se encuentran en una bolsa, las coloca muy frente al escáner, paga y listo. Esto deberíamos aprender de pronto en esta parte del planeta. Cada vez es más común encontrar cajas de cobro automático en supermercados de todo el mundo. Sin embargo, un influencer español en su reciente TikTok muestra cómo en Alemania llevaron esta modalidad un paso más allá. Allí en este video, el creador de contenido calificó la innovación como el mejor invento del mundo y generó polémicas en redes. En el video explica cómo funciona el sistema paso a paso. Después de recoger varios productos, incluidos zanahorias, carnes, yogures y una gaseosa de
limón, coloca la bolsa en la caja y presiona un botón para que el sistema pueda escanear automáticamente los artículos sin tener que sacar nada de la bolsa. El total aparece en la pantalla. Paga con tarjeta y recoge el ticket. Finalmente, escanea el código de barras para que se abran las puertas y se va. Así de fácil es comprar en Alemania. Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, muchos celebran su comodidad, hay otros que también lo critican. Varios usuarios señalan que este tipo de tecnología podría destruir puestos de trabajo. Y a esta hora llega nuestro recomendado por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y vean esta joven que está viajando por Estambul y se dio cuenta de una sorpresa bien bonita, y es que los habitantes allí en distintos sectores le dan mucha prioridad a los gatos, aun si son gatos de la calle y gatos que no conocen. En toda parte de este lugar consiguen no solamente alimento para los gatitos, agua y demás. La joven Sara Ardi compartió una experiencia sorprendente durante su visita en Estambul sobre los gatos de la ciudad. A través de su cuenta, Sara relató cómo paseando por una plaza se sorprendió al notar la cantidad de gatos callejeros que, lejos de mostrarse desconfiados, eran amigables. Pero lo que más llamó su atención fue descubrir que estos felinos son cuidados por el propio gobierno turco. En el video, que ya generó una intensa conversación en las redes, ella dijo: en Turquía, si ves a un gatito enfermo en la calle, puedes llamar a un número de asistencia y vienen en ambulancia. El servicio, similar a los que tenemos, se encarga de llevar al animal a un hospital donde es tratado antes de ser devuelto a la calle. Además, ella mostró cómo los ciudadanos dejan comida regularmente para los gatos, asegurándose de que ninguno pase hambre. La reacción al video fue inmediata, con miles de usuarios manifestando su asombro y admiración por la cultura turca de cuidado hacia los animales. Y los dejo con esta boda al aire libre. Una reconocida paracaidista pues dijo sí, allí como todo tiene que ser, desde el alto en el cielo. Allí conjuntamente con su novio, quien ahora es su esposo, dieron esta muestra de amor desde lo alto. Un salto de amor fue el que dio una famosa paracaidista conocida por años como la más sexy del mundo. Se trata de Roberta Mancino, quien dio el sí al amor de su vida, pero no frente a un altar, sino en medio de las nubes. Una boda bastante particular. Mancino es una italiana de 44 años a la que su pareja debía conquistar con una historia de amor extremo, y sí que lo ha logrado. Pues allí este video, publicado por Roberta en su cuenta y acompañado por la frase "Nosotros hicimos el salto", la mujer y su pareja decidieron saltar en paracaídas desde el aire, celebrando su amor literalmente por lo alto. Estas imágenes, juntos en medio de las nubes y la inmensidad del cielo, posaron para una sesión de videos y fotos a los que se besaron y disfrutaron su momento como cuando inician la vida de esposos. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Nos dejamos con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos volvemos a ver mañana en una próxima emisión.